Veamos ahora otro tipo de perspectiva de comparación que se llama diseño de investigación de casos más similares y más diferentes. Esta perspectiva, desarrollada por Suworski y Teune, sostiene que la perspectiva comparativa ha sido definida como una aproximación que se preocupa por la descripción y la explicación de problemas de la realidad social, analizando las condiciones y los resultados más semejantes y más diferentes entre unidades sociales grandes, tales como naciones, sociedades, culturas, o unidades más pequeñas, como individuos, grupos o instituciones. Una de las particularidades que tiene esta perspectiva en relación a los casos más similares y más diferentes es que propone que antes de la comparación se pueda hacer en cada uno de los sistemas sociales, en cada uno de los estudios que se haga para la comparación, un análisis interno, es decir, un análisis de cada uno de los casos para luego poder, digamos, de alguna manera proceder a la comparación. Entonces, lo que podemos decir es que es importante que el fenómeno a estudiar pueda ser analizado con la mayor precisión posible al interior de cada sistema social, pasando luego a la comparación. Cuando habla de sistemas sociales, estos autores eh, pueden referir a sociedades, a naciones, a culturas o también, digamos, a individuos, grupos, comunidades. Depende un poco de lo que se esté investigando. Lo que resulta de importancia es que los sistemas están organizados en varios niveles, en niveles macro, que tienen que ver más con lo contextual de los estados de bienestar, contextual de los modelos económicos, los modelos de desarrollo, los modelos de acumulación de los diferentes países, por ejemplo. Cuando hablamos de la dimensión meso, se vincula con las cuestiones más institucionales, de política pública, de política institucional, y cuando hablamos de las dimensiones micro nos referimos fundamentalmente a cuestiones vinculadas a los individuos concretos que se investigan, digamos, ¿no? Si nos enfocamos en el diseño de casos más similares, es importante señalar que las muestras que se construyen en las investigaciones con diseños más similares suponen, digamos, la identificación de características comunes en la mayor cantidad de propiedades. Es decir, es a nivel del intersistema que uno puede pensar, bueno, vamos a hacer un análisis de casos más similares tomando comunidades de análisis a las naciones, a ciudades, etcétera. Entonces, la pregunta de investigación rectora en este tipo de análisis sería por qué, frente a contextos similares, tal situación o unidad de análisis adquiere características o desarrolla tal proceso diferente. Sirve para resolver la paradoja de tener casos iguales con resultados diferentes. En cambio, si intentamos hacer una investigación de casos más diferentes, las muestras se construyen buscando, obviamente, diferencias, buscando la máxima heterogeneidad, suponiendo que las diferencias permiten desechar las características no comparables fundamentales para hallar las comunes. También es a nivel intrasistema, al interior del sistema, y dicho nivel por lo general corresponde a los actores individuales, pero puede también referirse a grupos, comunidades o clases sociales o ocupaciones, etc. La idea es que yo busco hacer una comparación, por ejemplo, entre países sobre las desigualdades sociales de clases. Entonces identifico las clases, dos o tres clases, la clase de servicios, la clase intermedia, la clase trabajadora, y analizo de alguna manera cómo se construye esa desigualdad entre las clases en cada caso. En el caso de Argentina, por ejemplo, la desigualdad de clases en Argentina y la desigualdad de clases en México. Y luego lo que hago es procedo a la comparación, pero primero busco un análisis adentro del sistema, es decir, en el sistema social que estoy analizando, es decir, la desigualdad social en cada país. Y ahí, digamos, en el ejemplo que di yo hoy entre Argentina y México, supone la identificación originaria o la idea o la hipótesis de que esa construcción de desigualdades sociales de clase es diferente en esos países, digamos, ¿no? Esto es un ejemplo, no necesariamente ocurre así, pero esto es lo que supone la idea de buscar o desarrollar diseños de casos más diferentes.
Si pensamos en otro tipo de comparaciones o de algunas comparaciones en el marco de esta idea de la comparación de casos más similares o más diferentes, podemos decir que existen dos tipos de miradas. La mirada sincrónica, que implica una comparación fundamentalmente entre regiones, entre países, entre grupos, etcétera, y una mirada diacrónica que supone incluir en esa comparación la temporalidad, es decir, elegir un periodo de tiempo que permita hacer esa comparación. Entonces, uno podría decir, si hago una investigación sincrónica, yo hago una comparación de las desigualdades sociales que se evidenciaron en la pandemia entre España y Argentina. Ahora, si fuera diacrónica, yo podría decir, bueno, voy a hacer un análisis de las desigualdades sociales que se desarrollaron en España y en Argentina entre antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Eso sería entonces una mirada diacrónica, ¿sí? En la que lo que importa es la historicidad de los procesos sociales que yo quiero analizar. Entonces, si pensamos en las investigaciones diacrónicas, podemos pensar que dentro de estas investigaciones existen tres tipos de orientaciones. Lo que se llama el análisis macrocausal, o la demostración paralela de la teoría, o la constatación de contextos. Esas son las tres perspectivas que se vinculan con el análisis diacrónico de los casos más similares y más diferentes para analizar distintos temas como puede ser la desigualdad social. Si nos concentramos entonces en el análisis macrocausal, podemos decir que este tipo de análisis tiene como objetivo hacer inferencias causales a nivel macrosocial, basándose en una lógica de contrastación de hipótesis multivariadas. Por ejemplo, contrastar o refutar las hipótesis siguientes. Las desigualdades sociales de los países se explican en distintos momentos históricos como consecuencia de los modelos de desarrollo, las políticas laborales, las políticas educativas. La idea es que este enfoque puede dar lugar a generalizaciones históricas. La principal ventaja es que permite validar o rechazar hipótesis causales y el principal problema son las restricciones al control que se puede hacer. En el ejemplo anterior puede haber otras variables intervinientes, por ejemplo, las políticas sociales que no se estarían analizando. Entonces, un poco la idea del análisis macrocausal se vincula con esto, ¿no? Con la idea de poder contrastar determinadas hipótesis que pueden estar explicando el fenómeno que se quiere estudiar en el periodo que se quiere estudiar. Otra de las aproximaciones diacrónicas es la demostración paralela de teoría. Esta perspectiva supone la existencia previa de una teoría general o sistema de hipótesis a ser confrontada con los casos históricos, de ahí la cuestión de lo diacrónico, la temporalidad, en búsqueda de similitudes. Por ejemplo, si se tiene una teoría sobre los sistemas políticos democráticos en un determinado periodo, que sostiene que para que funcione la democracia es necesaria la construcción de un sistema de partidos. En la investigación se pueden buscar y analizar la similitud entre dos casos, por ejemplo, Francia y Alemania, para tratar de dar sustento al modelo teórico elaborado, digamos, ¿no? A esta teoría, para demostrar esta teoría. La ventaja de esta orientación es que provee una mayor comprensión de la teoría y su capacidad explicativa, al operar en el campo de las trayectorias históricas. Pero ¿cuál es la desventaja? Que dado que los casos se seleccionan en función de la teoría y no se establecen controles, por ejemplo, no estamos comparando democracias fuertes con democracias débiles, las democracias de Alemania y Francia son dos democracias fuertes, el análisis no puede vincularse concretamente a la teoría, sino que solo puede ejemplificarla, aclararla y eventualmente incorporarle especificaciones. Entonces, de allí, digamos, esta cuestión de la desventaja. Y una tercera tradición dentro de las comparaciones diacrónicas está la tradición de la historia comparativa como contraste de contextos, también denominada sociología histórica interpretativa, ¿no? Esta perspectiva consiste en la búsqueda de particularidades de cada caso en cuestión. Es decir, lo que se busca es cuáles son las particularidades del caso y se hace una contrastación con otro caso para identificar las cosas que tienen diferentes y cuál es la particularidad del caso que se quiere estudiar. Por ejemplo, si se quisiera estudiar las desigualdades las desigualdades vinculadas a las cuestiones laborales entre Argentina y Alemania,
uno podría estudiar el caso específico de Argentina, identificar cuáles son las particularidades de Argentina y luego hacer una investigación en Alemania para identificar qué cosas pueden ser comunes y que entonces no son tan específicas en Argentina y qué cosas son diferentes y específicas de un país como Argentina, ¿sí? Entonces, tiene la ventaja de la descripción densa, pero bueno, tiene también una desventaja que tiene que ver con el alcance teórico. ¿Cuánto podemos saber o cuánto podemos decir que la particularidad de un país o de un caso en particular es exclusivo de ese caso? ¿No? Ahí está como la atención y la discusión particular. En esta orientación no existen teorías previas, como en la perspectiva anterior, a ser contrastadas. El objeto de comparación se basa en su singularidad histórica y en su significación. Entonces, esta perspectiva se centra en un caso y en la comparación con otros casos para identificar las singularidades del caso que yo quiero estudiar en particular.